el joven y los deportes, el joven y la moda, el joven y la Biblia. Bienvenidos a Temas de Actualidad. Mi nombre es Yolanda Santos. Con ustedes una vez más, gracias por estar esperándonos para este programa. En el día de hoy hemos invitado a un joven que nos visita desde el estado de Tennessee, aquí en Estados Unidos. Está estudiando teología en la Universidad del Sur Adventista y ha aceptado la invitación de estar con nosotros y con ustedes también. Bienvenido, Jonathan. Gracias. El día de hoy has escogido un tema, Jonathan, que yo sé que es parte de tu pasión. Estás estudiando teología para ser pastor. En un corto tiempo estarás encargado de una iglesia y has visto la importancia, ¿verdad, Jonathan, de edad temprana, de el estudio de la Biblia. Y es por eso que será un tema de actualidad. El joven y la Biblia, eso casi no se escucha, Jonathan. Sí, claro. Bueno, en estos días es muy raro escuchar, ¿no? Juntar los jóvenes con la Biblia, ¿no? Normalmente son los jóvenes y otras cosas, como usted dijo en su introducción. Pero para mí este tema es muy importante porque fue en el momento que yo comencé a entender la Biblia y leer la Biblia, que la Biblia transformó mi vida y cambió mi vida. Y por eso es que yo estoy estudiando para ser un ministro y por un pastor, porque llegué a conocer el poder que está en la Biblia. Jóvenes que se hacen esta pregunta en este momento, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué estudiar? ¿No hay tantos otros libros importantes y buenos? ¿Por qué específicamente la Biblia? Bueno, en primer lugar, la Escritura nos dice que fue dada para la salvación, para poder obtener la vida eterna. Y hoy en día los jóvenes tienen muchas cosas en sus mentes, ¿no? Tienen muchos planes, tienen muchas cosas que quieren hacer, pero la Biblia nos enfoca en lo más allá. Después de esta vida, después que yo he alcanzado mis metas, después que yo he alcanzado mis normas, ¿qué más hay? Y la Biblia habla de lo que hay más allá. Y por eso es muy importante para que el joven preste, porque por lo tanto cuando el joven sabe lo que le espera en el más allá, entonces el joven hoy en día puede prepararse para estar listo para el más allá. Jonathan, en un programa anterior habíamos discutido un poco el tema de, al menos iniciado, cómo estudiar la Biblia. Y en pocas palabras, ¿cómo podrías tú resumir? Sí, muy bien. ¿Cómo estudiar, cómo empezar a estudiar la Biblia? Comenzando para estudiar la Biblia, son pasos muy sencillos para que cualquier persona que quiera entender la Biblia la pueda entender y lo pueda poner a práctica y le va a dar resultados. Son 5 pasos sencillos, simples. En primer lugar, escoger un pasaje y leer ese pasaje varias veces. Por ejemplo, yo escojo un pasaje de un párrafo, una unidad de pensamiento, y luego lo leo varias veces, 8, 15, 20 veces. Ese es el primer paso. Segundo paso, hacer las 6 preguntas básicas. ¿De quién está hablando el pasaje? ¿Qué está diciendo el pasaje? ¿Dónde los eventos del pasaje están tomando lugar? ¿Cuándo es el tiempo del pasaje? ¿Por qué el pasaje está diciendo esto? ¿Cómo? Esas 6 preguntas. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo? Y tratar de encontrar la respuesta a esas preguntas dentro del versículo o del párrafo que yo estoy leyendo. El tercer paso, estudiar el contexto amplio, los capítulos antes, los capítulos que vienen después, y cuál es el contexto grande, dónde encaja cómo encaja ese capítulo en el contexto amplio y grande. Y el paso número 4, notar y estudiar ideas prominentes o repetidas. Cuando una idea es repetida en un versículo, un pasaje, es porque es importante. Buscar dónde está el peso en el pasaje, la importancia. Y finalmente, el último paso, y debería ser el último, es buscar en los comentarios bíblicos qué es lo que otra gente ha dicho de este pasaje. Esos son los 5 pasos para estudiar la Biblia. Muy bien. Pero hoy en día lo que queremos hacer es enfocar cómo estudiar la Biblia de una manera devocional. ¿Cómo puedo yo enriquecer mi vida espiritual al leer la palabra de Dios? Esa es
buena pregunta. El siguiente paso. Específicamente, ¿qué es lo que el joven está queriendo enriquecerse? ¿En qué forma se va a enriquecer estudiando? Primero al seguir estos pasos, están tratando de estudiar la idea central. Esa idea central, ¿en qué forma va a enriquecer al joven? Muy bien. Sí, la idea central enriquece la vida de uno porque uno sabe y tiene una certeza de lo que realmente la Biblia está diciendo. Y cuando otra persona viene y dice, no, bueno, la Biblia dice esto o la Biblia dice eso, uno dice, no, pero yo sé lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto porque uno ha tomado tiempo para estudiar la Biblia y uno sabe. Esa es la importancia de la idea general para no ser víctima de otras personas y de otras enseñanzas. ¿Cómo puede el joven entonces resumir toda esta información? ¿Qué continúa después de que ha resumido, tiene la idea central? ¿Cuál es el próximo paso? Muy bien. Una vez que el muchacho ya tiene y reconoce la idea general o la idea central, es tiempo de mover el área de estudio de la mente al corazón. La idea general, o si se puede decir la idea central, lo que afecta es conocimiento, es información, es datos. Pero lo que nosotros queremos hacer es que esa información y que esos datos cambien e impacten el corazón del individuo. Ahora, entonces, el joven o la persona que está estudiando la Biblia, la joven, que va a compartir esta idea central, este conocimiento que acabas de decir, lo van a interpretar en una forma ya no mental, pero práctica. Hacerla uso en su vida. Bueno, ¿qué más hay acerca de la idea central? Hacerlo práctico. Muy bien. Bueno, comenzando con la idea, ya una vez que uno tiene la idea central y moviéndonos, enfocándonos a estudiar la Biblia de una manera devocional, práctica, el primer paso que uno tiene que hacer es encontrar, y nosotros lo llamamos el factor de la depravación. Factor de la depravación, ¿qué quiere decir? El factor de la depravación lo que quiere decir es, de acuerdo en el pasaje que uno está estudiando, hoy, ¿por qué no vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 4? Vamos a escoger este pasaje de Génesis, el capítulo 4, y el factor de la depravación es ¿qué es lo que está en este texto, en este versículo, que se está rebelando contra Dios? ¿Cuáles son los factores que se están rebelando contra Dios? El factor de la depravación. En Génesis el capítulo 4, y los que nos están viendo si pueden buscar también en sus Biblias, en Génesis el capítulo 4, nosotros vemos que es la historia de Caín y Abel. Y al estudiar la historia de Caín y Abel, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué en Caín? ¿Qué es lo que estaba en Caín que se estaba rebelando contra Dios? Y al estudiar el pasaje, nosotros simplemente vamos a dar el resumen, pero al estudiar el pasaje de Génesis el capítulo 4, nosotros nos damos cuenta que Caín se estaba rebelando contra la soberanía de Dios. Igual que sus padres se rebelaron contra la soberanía de Dios, aquí Caín también se está rebelando contra la soberanía de Dios. Está repitiendo la historia. Está repitiendo la historia de sus padres. Y eso lo encontramos porque Dios dio órdenes de hacer un sacrificio y Caín hizo lo que él quería hacer. No siguió la palabra de Dios en cuanto al sacrificio. Pero eso no solamente es la única cosa que Caín hizo, sino Caín permite que el pecado lo domine. Ese es otro factor de la depravación. En primer lugar, se rebela contra la soberanía de Dios. En segundo lugar, está permitiendo que el pecado lo domine, como leímos en el verso 6 y 7 de Génesis 4. Y en tercer lugar, Caín expresa esa rebelión contra su hermano Abel. Entonces ya no solamente es contra Dios, sino esa rebelión se expresa contra Abel también. Y por lo tanto nosotros sabemos que Caín mató a Abel. Entonces es el primer paso para estudiar la Biblia devocional, encontrar qué en la Biblia se está revelando o qué en el pasaje que yo estoy estudiando se está revelando contra Dios. Quisiera retroceder un poco, Jonathan, cuando tú mencionas
Los televidentes escucharon en este momento, las personas que escuchan, él habló acerca de la vida devocional. ¿Cómo defines tú qué es la palabra devocional? ¿Es el estudio de la Biblia o qué más implica esa palabra? Bueno, la palabra una vida devocional lo que implica es una vida de devoción hacia Dios. De la misma manera que nosotros como individuos nos podemos dedicar a, quizás puede ser los deportes, nos dedicamos toda la vida a los deportes, o nos dedicamos a los estudios, o muchas personas se dedican al trabajo, otras personas tienen una devoción para su esposa o su esposo. De esa misma manera uno debiera de dedicarse y tener una devoción hacia Dios que implica compromiso con Él. Entonces a eso se refiere desde que tener un tiempo devocional, un tiempo dedicado. Y eso es lo que el joven o la joven, las personas están haciendo cuando cogemos la Biblia y determinamos cierto tiempo específico. Estamos teniendo un devocional. Muy bien. Continuamos entonces acerca de, íbamos en el factor de la depravación, de lo que hizo Caín, ¿verdad? Encontramos la idea central, lo que hizo, cómo él permitió que el pecado lo dominara, cómo se expresó. La culminación fue matar a su hermano. ¿Cuál es el otro punto? Luego encontramos lo opuesto. ¿Cuál es la visión de Dios que este pasaje me presenta? Y al estudiar el pasaje, uno se da cuenta que en Génesis el capítulo 4 pinta un cuadro de Dios como soberano. Él expresó, Él dio un mandato para que Caín y Abel ofrecieran sacrificio de tal manera. Entonces, en primer lugar, vemos que Dios es soberano. Esa es la visión de Dios. Hay otra visión de Dios en este pasaje. Y es que Dios lo ve todo. Es omnisciente, lo sabe todo. Cuando Caín mató a Abel, Dios ya lo sabía. Y esa es otra parte de la visión de Dios. Y finalmente, la última visión, vista que nosotros tenemos de Dios, es que Él es justo y misericordioso. Cuando Caín dijo, la gente me va a matar ahora porque yo he matado a Abel, Dios dijo, no, nadie te va a matar. Y yo voy a poner una señal para preservar tu vida. Aunque él era culpable, aunque Caín era culpable, el Señor todavía mostró misericordia para Dios, para con Caín. Y entonces esos son los primeros dos pasos. Encontrar qué en el pasaje se está rebelando contra Dios y cómo el pasaje pinta a Dios. ¿Cuál es la visión de Dios en ese pasaje? Continuamos, esto es al haber encontrado la idea central, estamos ya yendo más profundo, ¿verdad? ¿Cuáles son los como actores de en este resumen? En este caso fueron Caín, Abel, Dios, y vimos la perspectiva de cada lado, de ellos, de los protagonistas. ¿Cuál es el siguiente paso? Siguiendo adelante para una vida devocional, después de hacer eso, uno se hace una serie de preguntas. Ya que uno entiende la idea central, todo eso, entonces se tiene que preguntar, ¿qué me está diciendo entonces este pasaje acerca de Dios o acerca de Jesús? Depende. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este pasaje de Jesús? Y es bueno sacar la libreta y con un lápiz y escribir los pensamientos. Son pasos sencillos, pero son pasos que enriquecen la vida devocional de uno. Entonces uno saca la libreta, y en el Génesis el capítulo 4 uno lee y uno comienza a escribir qué es lo que este pasaje me está diciendo de Dios o de Jesús, depende qué pasaje uno está viendo, si es un pasaje en el Evangelio donde habla de Jesús o si es un pasaje que habla nomás de Dios. ¿Qué me está diciendo este pasaje de Dios? Y escribir todo lo que este pasaje me está diciendo de Dios. En segundo lugar, luego uno se pregunta, ¿qué me está diciendo este pasaje de otros? ¿Cómo estaba respondiendo Caín? ¿Qué es lo que le pasó a Caín? Y uno comienza a escribir todas las ideas. ¿Cómo reaccionó Caín? ¿Y qué de Abel? Después que uno hace eso, entonces uno se pregunta, ¿qué me está diciendo este pasaje a mí? Personalmente. ¿Cómo estoy yo reaccionando a este pasaje? Dios está reaccionando de una manera. Caín o los caracteres de este pasaje están reaccionando de una manera, y cómo estoy reaccionando yo a lo que este pasaje me está diciendo. Y después de encontrar eso, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?
¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es mi respuesta a la enseñanza de este pasaje? Y finalmente uno se pregunta, entonces, ¿cuándo voy a llevar a cabo eso? ¿Podrías hacer un resumen de lo que llevamos hasta el momento? Sí, claro que sí. Uno para tener una vida devocional, para realmente mover la información de la mente hacia el corazón, uno comienza estudiando el factor de la depravación. ¿Qué en el pasaje o quién en el pasaje se estaba rebelando contra Dios? Luego, en segundo lugar, uno busca cuál es la visión de Dios que el pasaje me pinta a mí. Es la manera que Dios es descrito en el pasaje. Y una vez que uno tiene eso, luego uno se comienza a hacer otras preguntas. Son 5 preguntas. Entonces, por lo tanto, ¿qué me dice este pasaje de Dios? Segunda pregunta, ¿qué me dice este pasaje de otros? La tercera pregunta, ¿qué me está diciendo este pasaje de mí? Y finalmente, entonces, ¿qué voy a hacer con la verdad de este pasaje, con lo que he aprendido de este pasaje y cuándo lo voy a hacer? Esas son las últimas preguntas. ¿Qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aplicación. ¿Y cuándo voy a llevar eso a cabo? ¿Cuándo lo voy a hacer? Tomando este ejemplo que has escogido de Caín y Abel, en una forma pequeña, extrayendo lo más que puedas, ¿cómo contestarías esa pregunta? ¿Qué personalmente a Jonathan? ¿Qué te está diciendo a Dios con esto de Caín y Abel? Con ese pasaje, ¿qué te está diciendo de otros? ¿Puedes contestarnos esa pregunta? Sí, porque sería práctico para los jóvenes. Claro que sí. Okay. Estudiando el pasaje de Génesis 4, como hemos mencionado, el pasaje lo que nos está diciendo de Dios es que Dios requiere obediencia. Él es soberano. Él requiere que nosotros nos sometamos a Él y a su palabra y a sus mandatos. Dios no solamente es soberano, sino cuando Caín se enojó porque su sacrificio no fue aceptado, el Señor tomó tiempo para hablar con Caín. Y prácticamente lo que le dijo es, ¿por qué estás enojado? ¿Qué pasó? Cuéntame, hablemos. ¿Qué es lo que está pasando? Dios toma el tiempo para hablar conmigo. También el pasaje lo que nos dice de Dios es que Él es justo. Cuando Caín mató a Abel, Dios tuvo que pasar sentencia. Él es justo, pero a la misma vez mostró misericordia. Entonces lo que este pasaje me está diciendo de Dios es que Él es misericordioso, Él toma tiempo para hablar conmigo, Él es justo y Él es soberano. ¿Qué es lo que este pasaje me está diciendo de otros? Bueno, Abel obedeció a Dios. Abel fue fiel a Dios. Caín se enojó. Caín se enojó cuando, por su propia culpa, desobedeció a Dios, pero él se enojó. ¿Será que, bueno, vamos a hacer la aplicación más tarde, Caín se enoja contra Dios y contra Caín? Eso muestra su carácter. Muestra su carácter, ¿no? No solamente eso, bueno, y se enojó cuando no fue aprobado, específicamente. Caín se enojó cuando lo que él hizo no fue aprobado. Caín se enoja con Dios y con Abel. Después, Caín tiene un diálogo con Dios y Dios le dice cuál es la solución a su problema. Caín no lo acepta. Y luego Caín va y se enoja aún más y llega a matar a su hermano. Y finalmente, cuando el Señor tiene que pasar sentencia sobre él, Caín se enoja con Dios. Y prácticamente lo que le está diciendo es que esta sentencia que tú me estás pasando es injusta. Entonces se está quejando de la sentencia de Dios y quejándose de Dios, culpando a Dios. Esto es lo que el pasaje me está diciendo de Caín. Ahora, o de otros. Ahora, la tercera pregunta, ¿qué es lo que este pasaje me está diciendo a mí? Entonces es cuando yo hago la aplicación personal. ¿Será que cuando yo no soy aprobado, yo también me enojo? ¿Será que yo a veces me enojo contra Dios porque no me gusta algo que sucedió? ¿Será que yo me enojo con mis hermanos también? ¿Será que yo me enojo de tal manera que llego a hacerle un daño a mi hermano? ¿Le he hecho en algún tiempo un daño a mi hermano? Entonces, este es un ejemplo de las preguntas que uno se hace. Y finalmente, cuando yo llego a saber, bueno, yo soy culpable de tal y tal cosa, soy culpable de enojarme contra Dios, soy culpable de enojarme con mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué voy a hacer? Y finalmente cuando uno escribe eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para cambiar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces yo respondo, bueno, ¿cuándo lo haré? Porque uno necesita no solamente saber lo que uno va a hacer, sino hacerlo. Y yo puedo decir, bueno, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero si yo nunca lo hago, no vale de... No En tiene este mucho caso, valor. digamos, Jonathan, quiero hacerlo bien práctico. Sí. Has descubierto que sí, si te enojas, tienes un amigo en el que sí, o un hermano, tu hermana. Entonces, en esta pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál sería tu respuesta? Muy bien. Yo creo que el pasaje mismo lo responde. En el verso 6, el Señor mismo le da a Caín la respuesta. ¿Qué es lo que él debe hacer? El Señor le dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Y luego le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como a una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. El Señor mismo en este pasaje le dice a Caín lo que él tiene que hacer. Él simplemente le dice a Caín, Caín, haz lo bueno. Haz lo bueno. Si yo estoy enojado contra mi hermano, bueno, yo tengo que hacer lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? No enojarme. Y quizás si me he enojado, pedir perdón, pedir disculpa, ¿no? Y normalmente el mismo pasaje tiene lo que nosotros tenemos que hacer. En el mismo pasaje. Podemos encontrar la respuesta. Podemos encontrar Eso es la maravilloso. respuesta. Sí. ¿Qué voy a hacer y cuándo lo voy a hacer? Entonces, la situación, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, yo creo que para estas cosas es lo más pronto posible. Lo más pronto. Y es más, la Escritura nos dice, en la Epístola a los Corintios, el apóstol Pablo nos dice que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de tomar una decisión para seguir a Cristo. Y cualquier decisión y cualquier cambio que nosotros tengamos que hacer en nuestra vida, el momento es hoy, ahora, en este momento. Es cuando tenemos que hacer ese cambio. Muchas veces nosotros demoramos el cambio. Decimos, no, pues mañana, o un momento conveniente. Más tarde. Pero normalmente cuando nosotros hacemos eso, nunca llega el tiempo oportuno. Y nos quedamos iguales. No hay una transformación, no hay un cambio. Entonces, al estudiar la Biblia de una manera devocional, no solamente yo me acerco al pasaje para saber lo que el pasaje está diciendo, sino me acerco al pasaje para saber qué es lo que me dice a mí, cómo me puede cambiar, qué es lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Parecen preguntas muy prácticas. Y un método no está tan difícil. Yo creí que nos ibas a presentar un método muy difícil, complicado, que muy pocos lo podrían hacer. Yo creo que jóvenes y adultos podemos practicar este concepto. En estos métodos hay una sugerencia, ¿dónde puede un joven? Dice, bueno, voy a empezar en Génesis, ¿sería el lugar de empezar? ¿Dónde sería la forma ideal de empezar? Puede comenzar en Génesis. Yo en lo personal, yo prefiero comenzar en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, porque son historias. A veces el Antiguo Testamento se complica un poco, pero las historias del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios y la vida de Jesús, tienen lecciones tan preciosas, tan prácticas y tan sencillas para entender. Y yo recomiendo, si un joven quiere comenzar a estudiar la Biblia devocionalmente, que comience con los Evangelios de Jesús. Cuando te refieres a los evangelios, ¿qué específicamente quiere decir? Los evangelios serían Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Es amplio, amplio material para empezar. Yo creo que estoy muy animada en poder la persona conseguir una Biblia, ¿verdad? Las Biblias ahorita están en acceso en casi todas partes del mundo. Y si hay algún joven que nos escucha y quizá no tiene ninguna forma de conseguir una Biblia, escríbanos a 3JVN Latino, una Biblia en español, y ellos pueden obtener una, si no la tienen, si no tienen forma de conseguirla. Además de una Biblia, ellos pueden averiguarse también las otras herramientas para ayudarles, que son... Una concordancia es la herramienta más útil. Una concordancia. Una concordancia es la herramienta más útil, no cuesta mucho dinero, se puede encontrar en librerías cristianas. Y una concordancia lo que es un libro que me muestra, por ejemplo, tiene la C, tiene de las letras A hasta la Z. Y cualquier
palabra, cualquier nombre que comience con esa letra, por ejemplo, Abel, que estamos estudiando, busco en la A y busco hasta que encuentro el nombre, Abel, y luego me da todas las citas, toda la referencia, todos los textos bíblicos donde el nombre Abel aparece. Y así con cualquier tema. Si uno quiere buscar el amor, si uno quiere buscar en cuanto a la fe, si uno puede buscar en cuanto a la segunda venida de Jesús, uno busca ese título bajo la letra alfabética donde comienza esa palabra y le da todas las citas, referencias. Personalmente, ¿en qué forma te ha sido de beneficio para ti, Jonathan, este estudio, esta forma de estudiar la Biblia? Haciéndote estas preguntas, ¿qué beneficio personal? Bueno, yo he aprendido mucho de estudiar la palabra. En primer lugar, he visto no solamente mis defectos, pero también he visto los medios que el Señor y las promesas que el Señor tiene para mí, para poder vencer aquellos defectos en mi vida. Y no solamente eso, pero llenarme del amor de Jesús en mi vida y poder llegar a ser como Jesús. ¿Alguna final nota para los jóvenes que nos escuchan, Jonathan? Sí, yo quisiera leer una cita que me ha ayudado bastante a mí en cuanto al estudio devocional de la palabra de Dios y la quiero compartir con ustedes. Dice, tome el estudiante un versículo de la Biblia. Concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma hasta comprender su significado es de más valor que la lectura de muchos capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instrucción. Entonces, este medio que he compartido con ustedes es sencillo, pero el valor que tiene y la riqueza que uno puede obtener por medio de este estudio, de concentrarse en un versículo y pensar, Dios, ¿qué es lo que tú tienes aquí para mí? Es un tesoro que no se puede comparar con cualquier otra cosa. Muy bien, Jonathan. Yo creo que personalmente yo he sido bendecida y estoy segura que los amigos que nos ven en este día y nos acompañan han sido bendecidos. Yo quiero poner en práctica este simple método. Va a enriquecer mi vida espiritual porque, aunque no soy joven, pero mi corazón todavía está joven, Jonathan. Sí. Y lo podemos hacer. Gracias nuevamente por haber venido. Sí. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Y hasta la próxima vez, nuevamente en Temas de Actualidad.